¿Vuelve Burcu Özberk a las pantallas o se despide de Turquía? ¿Se ha comprado en secreto una casa en Londres? ¿Con quién protagonizará su nueva serie? Estas son las acusaciones que se han hecho sobre la bella actriz, que ha provocado un incidente con sus publicaciones en las redes sociales. El mundo de las revistas está oficialmente confundido. En el vídeo de hoy, hablamos tanto de los planes de Burcu Özberk en Londres como de su nueva serie, de la que se hablará mucho. Atención, este vídeo no es solo un vídeo de noticias. Será un análisis lleno de detalles entre bastidores, información entre bastidores y cotilleos de las redes sociales. El interés de Burcu Özberk por Inglaterra no es nuevo. Especialmente en los 2 últimos años, ya se sabía que la actriz, que iba a menudo a Londres, tenía un vínculo especial con esta ciudad. Pero esta vez, las acusaciones han ido mucho más lejos. Supuestamente, Burcu Özberk ya no solo viaja, sino que planea mudarse a Inglaterra de forma permanente. Se ha comprado una casa en Londres, afirmaciones que tuvieron un gran eco en las redes sociales, especialmente en un programa de revista. La afirmación «ya no volverá a Turquía» conmocionó a sus fans. Entonces, ¿cuál es la verdad? En el estreno de la nueva película de Giray Altınok, Başka Senin, Özberk respondió por primera vez a estos rumores. «No es cierto que me haya comprado una casa, sino que quiero comprármela», dijo. En otras palabras, no lo negó, solo dijo, «todavía no». Esto significa que, sí, tiene un plan londinense en la cabeza. Quizá pueda comprarse una casa dentro de unos meses. Quizá aparezca en Inglaterra con un proyecto. ¿Crees que Burcu Özberk abandonará Turquía por completo? También tenemos curiosidad por conocer tu opinión en los comentarios. Down, con más de 10 millones de seguidores, Özberk, que arrasó en Instagram, dividió a sus fans en dos con las fotos que compartió desde Londres. Algunos decían, estas fotos son una señal de despedida, mientras que otros decían, solo está de vacaciones, no exageres. Especialmente las instantáneas que tomó de Hyde Park, Notting Hill y las orillas del río Támesis parecían demostrar que sus sueños de Inglaterra no eran solo temporales. Incluso, las explicaciones que escribió bajo algunos de los encuadres eran notables. Aquí encuentro la paz. Quizás sea el momento de un nuevo comienzo. ¿Qué crees que significan estas palabras? ¿Es realmente un nuevo comienzo o es la preparación de un proyecto? Apareció por última vez en la serie Ruhun Duymaz, emitida por Fox TV. Sin embargo, la serie fue desgraciadamente víctima de los índices de audiencia y se despidió de las pantallas en poco tiempo. Tras este final, Özberk guardó silencio durante mucho tiempo. Las siguientes palabras de su propia boca fueron muy claras. «Estoy buscando trabajo, pero no hay ningún proyecto con el que me sienta a gusto. Busco un trabajo con el que disfrute». Esta declaración demostró una vez más lo meticuloso que es a la hora de elegir proyectos. No acepta todos los papeles, no actúa en todas las series, decide literalmente por instinto. Y llegó el esperado anuncio. Burcu Özberk vuelve a las pantallas con su nueva serie. Además, su compañero también es bastante ambicioso, Uraz Keiglaroglu. La serie se está preparando para la plataforma GAN y ya ha anunciado su nombre, Dark Room. Esta producción, firmada por Ceylan Production, constará de solo 8 episodios, pero pretende dejar huella con cada capítulo. Ali Doğanay escribe el guión. Aytak Cicek ocupa la silla de director. ¿Qué se contará en esta serie? Aunque aún no está del todo claro, se rumorea que será una especie de thriller psicológico. Así que esta vez veremos a Burcu Özberk en un mundo oscuro y misterioso, en lugar de en una comedia romántica.
Se rumorea que el personaje que interpretará Burku tiene grandes traumas en su pasado, mientras que Uraz Keiglarolu encarnará a una periodista que investiga el interior de los acontecimientos. Esta armonía puede crear un dúo que arrasará en las pantallas. ¿Qué tipo de química crees que tendrá este dúo? ¿Eran mejores sus anteriores compañeros, o será Uraz el favorito? La razón más conocida por la que Burku Ozberg viaja a menudo a Londres, la enseñanza de idiomas. La bella estrella, que quiere mejorar su actuación en el extranjero, prefiere Inglaterra para recibir educación inglesa. Pero ¿puede ser esta educación una excusa para una nueva vida? Muchos de sus admiradores piensan que ya no quiere vivir en Turquía y quiere alejarse de los aspectos corrosivos de la industria. Algunos fans quieren verlo en grandes proyectos en el extranjero. Quizá este aprendizaje de idiomas sea una preparación para Netflix o un proyecto internacional. ¿Tú qué opinas? Burku Ozberg vuelve de nuevo a las pantallas. Pero no se trata de un regreso cualquiera. En una plataforma totalmente nueva, con un personaje completamente distinto y participando por primera vez en el mismo proyecto con Uraz Keiglarolu. Esta vez no solo está a la orden del día con una serie, sino también con los cambios en su vida. El largo tiempo que pasó en Londres, sus planes de comprar una casa allí y la posibilidad de permanecer lejos de Turquía. Todos estos acontecimientos solo dejan una pregunta en mente. ¿Crees que Burku Ozberg dejará realmente Turquía y se instalará en Inglaterra? ¿Puede su actuación en The Dark Room llevarla a un lugar completamente diferente en su carrera? ¿Cómo crees que será su química en pantalla con Uraz Keiglarolu? Nos gustaría ver las respuestas a todas estas preguntas y más en vuestros comentarios. Empecemos la conversación en la sección de comentarios. Cada uno de tus pensamientos es muy valioso para nosotros. Si este vídeo te ha emocionado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Seguimos creciendo con tu apoyo y mantenemos el pulso de la agenda contigo. Estaremos delante de ti con nuevas bombas de revista en nuevos vídeos. Estad atentos, hasta pronto. Se abre una nueva página en la carrera de Burku Ozberg. Sueños londinenses, proyectos en Turquía, la serie sorpresa Dark Room, Engan y un nuevo periplo en la pantalla que comienza con Uraz Keiglarolu. Ya veremos a dónde nos lleva esta historia. Pero hay un hecho, Burku Ozberg sigue inspirando no solo como actriz, sino también como mujer que traza audazmente su propio camino. ¿Quién sabe? Quizá en la próxima temporada la veamos en las calles de Londres o en un proyecto muy diferente. Hasta entonces seguiremos de cerca las novedades, las compartiremos con vosotros y las interpretaremos juntos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides pulsar el botón de me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. No sin ti. También esperamos tus comentarios. Nos vemos en nuevos vídeos, adiós.